De nada. Eso es bueno. ¿De dónde nace su valentía, Rosa? Yo no creo que sea valiente, ¿eh? Ya sé que suena mal que lo diga así, que suena como a falsa modestia y esas cosas, pero yo... Ha sido muy valiente. Pero, y en momentos donde, en fin... Digamos sabemos. que mi forma de actuar nace de que creo en lo que hago. O sea, es que no me cuesta. Bueno, igual suena mal que lo digo, pero es que no me cuesta defender las cosas en las que creo. Creo en unas cosas, creo que hay que hacer determinadas cosas, me gusta hacerlo, porque yo soy feliz con lo que hago. No me puedo quejar, soy feliz con lo que hago. Y nace de eso, de la convicción. En este momento, ¿cuáles son sus 3 preocupaciones? Mis 3 preocupaciones. Sí, en España. Yo creo que la ruptura de la igualdad, la discriminación que sufren muchas familias que no pueden educar a sus hijos en su lengua materna cuando esta es la lengua de todos los españoles, la lengua castellana, discriminación que afecta al futuro de la competitividad de sus propios hijos y, desde luego, la libertad, porque en España hay una parte de España en la que nunca hemos vivido en libertad. ¿Por dónde van a empezar las vías de agua del nuevo gobierno? Yo espero que no empiecen, ¿eh? A ver, yo voy a hacer lo posible para taponar vías de agua. Yo quiero que triunfe este gobierno, que tenga éxito, que lo haga bien. Y cuando haga algo que me parece que está bien hecho, voy a ser la primera en decirlo. Y cuando diga que está mal hecho, lo voy a decir, lo que haga, lo voy a decir también para poner un tapón en la vía de agua. Yo espero que haya las menos vías de agua posible y que quienes están en el gobierno escuchen a quienes estamos en la oposición cada vez que criticamos algo, entendiendo que tratamos de evitar vías de agua, porque el futuro de España nos compete a todos, no le compete solo a quien está gobernando. Está claro. ¿Quiere dar un mitin? No. ¿O ha quedado harta? No, voy a dar muchos, ¿eh? ¿Ahora? Bueno, aparte de los que den el Parlamento, los voy a dar. Vamos a seguir en la calle, ¿sabes? Hemos tenido la experiencia de hablar en la calle. Es maravilloso. Y que la gente pregunte. Como los sabios en Grecia, pero en las bueno, esquinas. ha sido fantástico. La gente pasaba por la plaza, se paraba porque nos veía subidos allí a Fernando Savater, Álvaro Pombo y yo misma, hablando y preguntaban. Y eso... Yo creo que a la gente le gustaba mucho, pero le aseguro, Jesús, a mí me gustaba mucho más. Buenas noches. Gracias, Rosa. Muchas gracias. Enhorabuena y suerte. Muchas gracias. No voy a decir buenas noches, buena suerte.